Bien, buenos días. Estamos en el culto familiar y después de las alabanzas y las oraciones quisiera compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14 y a partir del versículo 22. Jesús anda sobre el mar, se titula este pasaje. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí él solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo el Señor: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Una palabra preciosa. Como tantas veces digo, la palabra de Dios es para ti y para mí en el día de hoy. Es algo que se escribió hace muchos años, que nos cuenta circunstancias que ocurrieron no hace muchos años, pero que a la vez se está refiriendo a tu vida y a mi vida en estos momentos. No tengáis miedo, dijo el Señor. Yo soy yo. Algunos dicen que este virus es algo diabólico. Yo personalmente no creo que sea algo diabólico, sino que es algo que Dios permite, que tiene un propósito en el proyecto, en el plan universal y eterno que Dios tiene para la humanidad. En el pasaje que hemos leído, nos dice que Jesús se acerca a los suyos, que están en medio de una terrible tempestad, quizá como la actual, con mucho miedo, circunstancias muy adversas. Y ellos, cuando Jesús se acerca a ellos le confunden con un fantasma. El miedo nos hace ver fantasmas. El miedo nos hace temblar, el miedo nos hace alejarnos de reconocer que el Señor está con nosotros. Cuando el miedo nos ataca, perdemos la visión de lo espiritual y solo podemos ver lo material, lo que está ocurriendo, lo terreno, lo que ocurre en este momento, lo que está pasando ahora, y dejamos de tener esa visión de lo eterno. Dios tiene un proyecto eterno y nosotros tenemos un cometido en un momento determinado de la historia del universo. Pero Dios tiene un proyecto eterno y cuando perdemos esa visión, ¿verdad? Todo nos parece irreal, todo nos parece fantasioso, un fantasma, dijeron los discípulos. El miedo se apodera de nuestras mentes y nos roba la fe, cuando más falta nos hace. El miedo fue lo que hizo que Pedro, que estaba andando sobre el mar en medio de una tempestad, confiando en la palabra y en la presencia del Señor, el miedo fue lo que hizo que Pedro dudase y empezase a hundirse. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en mi corazón yo sentía que Dios me hablaba: Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes de lo voluble que es nuestra fe, que aún en medio de esta tempestad, cuando aún
oímos tu palabra, oímos tu voz, sabemos que estás ahí, el miedo se atenaza en nuestro corazón y nos hace perder y la fe, y empezamos a hundirnos y a atemorizarnos y a empezar a darle vueltas a la cabeza, dudando de todas las cosas. Ya nada nos sirve lo que hemos visto que tú has hecho en nuestras vidas y en otras vidas, y hemos visto el poder y la misericordia que tú has tenido. Pero en esos momentos que solo miramos lo que está ocurriendo, lo material, lo humano, perdemos de vista que tú estás en medio de esa tempestad y que nos hablas palabras de confianza y de esperanza. El miedo nos hace renunciar a las certezas de todo aquello que sabíamos que era la verdad, que era tu palabra. Estábamos seguros, andábamos seguros, confiábamos plenamente, y de pronto el miedo nos arrebata esa confianza, como a Pedro, y empezamos a hundirnos. El diablo está derrotado, y la única manera que él tiene de apoderarse de las bendiciones de Dios en nuestras vidas es a través de atemorizarnos. Dice un refrán popular que la huida nunca llevó a nadie a ningún lugar, pero qué difícil resulta mantenerse firme cuando el temor te atenaza. Las palabras de Jesús vienen para traernos confianza, para traer paz a nuestro corazón. Aún en el valle de la sombra de muerte, el Señor está con nosotros y nos dice: no temas, yo soy. Dios ve las circunstancias por donde estamos atravesando, y Él nos está hablando continuamente de su palabra, de que tengamos confianza, de que esperemos en Él, de que no nos atemoricemos. Alguien dijo que el temor solo va a encontrar el lugar que tú le dejes en tu corazón y en tu mente. Dios debe reinar. Las grandes respuestas de Dios, los grandes avivamientos, siempre ocurren cuando estamos en los momentos de mayor dificultad. El pueblo de Israel se encontraba encerrado. Hace poquito veíamos esa película de los 10 mandamientos. Qué preciosa, qué bien, ¿verdad? Encerrado en el mar, entre el mar, el desierto y el ejército de Faraón que venía para destruirlos. Ya no había escapatoria, ya no había salida, ya no había camino. ¿Hacia dónde irán? La desesperación se apoderó del pueblo. Todos clamaban, todos chillaban, todos desconfiaban. Nadie esperaba que algo extraordinario ocurriera, pero ahí sabemos la historia. Dios abrió el mar. Dios abrió el mar. Yo soy. El pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida para disfrutar de esas bendiciones que Dios les había dado y les había prometido. Y dice que encontraron lo primero unas ciudades amuralladas que impedían que pudiesen entrar. Encontraron gigantes que les aterrorizaron. En medio de las circunstancias adversas, el Señor se manifiesta. Debemos aprender en estas circunstancias, ir aprendiendo a desechar el miedo de nuestra mente, porque son dardos de fuego que el enemigo está lanzando para que nuestra fe decaiga y poder apoderarse de aquello que Dios nos ha dado. En el tiempo de la tormenta es cuando nos hacemos conscientes de nuestra debilidad. Pero también es el momento en que más y con más fuerza clamamos y debemos clamar al Señor. Vivimos en un tiempo donde todo queremos verlo ya, claro. Israel querría ver el mar abierto. Israel querría ver que las murallas ya caían. Israel quería ver que los gigantes ya estaban derrotados. Pero ahí estaba el momento de la confianza en el Señor. Y Dios tiene un proceso. Y primero tenemos que andar ese camino. Y luego iremos viendo que el mar se abre. Y luego iremos viendo que las murallas caen. Y luego iremos viendo que pequeños, incapaces tantas veces, limitados muchas veces, venceremos a gigantes que nos parecen invencibles en el nombre del Señor. El Señor una vez se encontró con 10 leprosos y estos le pidieron que les sanase.
Y el Señor le dijo, bien, de acuerdo, id al sacerdote, presentaos al sacerdote. Y ellos, no sé si se miraron o no se miraron, pero seguían siendo leprosos. Y nos dice la Biblia, nos cuenta la historia de que mientras iban de camino hacia el sacerdote, ocurrió el milagro. No ocurrió cuando oyeron la voz, no ocurrió cuando el Señor lo dijo en ese instante. Nosotros lo queremos todo al instante. Pero aquellos obedecieron y mientras andaban por el camino recibieron la sanidad. El Señor una vez se encontró con un ciego al que le untó con barro los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Posiblemente, seguro, porque así lo cuenta la historia, ¿verdad? Alguien lo tuvo que llevar, ese hombre seguía siendo ciego y además con barro en los ojos y alguien tuvo que llevarlo hasta el estanque y ahí, mientras iba, seguía siendo ciego, pero cuando llegó al estanque y se lavó, recobró la vista. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Dios espera de nosotros pasos de fe. Nosotros somos los que tenemos que decidir a quién vamos a creer. A los sentimientos, a lo que ahora mismo vemos con los ojos materiales, o esa dimensión que ya hemos experimentado en otras ocasiones, que sabemos que está ahí, que es la dimensión del Espíritu, donde ocurren cosas increíbles, donde se cumple esa palabra que Dios le dijo a Jeremías, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tenemos que seguir andando por ese camino, y tenemos que seguir declarando la fe en el Señor, y no tenemos que pararnos por lo que podamos ver. Dios está hablando en medio de la tempestad. Yo soy. No temáis, yo soy. Yo soy. Nosotros tenemos que creerles. No te he dicho, le dijo el Señor a Marta y a María, que si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero anda ese camino. El miedo es un sentimiento poderoso que usa el diablo de manera tremenda en muchas vidas. Pero hay un sentimiento más poderoso que el miedo, y es la fe en nuestro Dios, la confianza en nuestro Dios. Dios puede hacerlo y Dios lo hará. Tenemos la certeza. No hay cosas que no entendemos, hay situaciones que no comprendemos. Nos gustaría que todo estuviese claro y que lo hubiésemos todo ya explicado en este momento, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios pide fe de nosotros. Yo creo en Dios y en su palabra. Yo creo en Dios y en su palabra. Yo creo en Dios, en esa palabra que nos dice el Salmo 119, versos 49 y 50. Acuérdate, Señor, acuérdate de la palabra que tú has dado a tu siervo. Señor, acuérdate que tú me has hecho esperar en ella. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque es tu dicho el que me ha vivificado. El salmista está en aflicción, pero sabe que lo que Dios ha dicho se cumplirá. No te desampararé, no te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque lo que es nacido de Dios, dice Juan, 1 Juan capítulo 5, verso 4, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nos mantenemos firmes, constantes, y a pesar de no ver, seguimos andando. Y a pesar de la lepra seguimos andando, y a pesar de los gigantes seguimos andando, y a pesar de las murallas seguimos andando, y a pesar de ese mal que nos impide pasar, seguimos andando. El miedo es algo natural, pertenece al ámbito de lo humano, todos somos humanos y todos compartimos ese sentimiento. Lo que importa no es si tenemos temor o si no lo tenemos, claro que lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos eso. Lo importante es cómo lo enfrentamos. Hay quienes el temor se quedan paralizados. Hay quienes por el temor echan a correr hacia atrás. Pero hay otros que a pesar del temor siguen adelante, confiando en el Señor. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es aquel que aunque tiene miedo, se enfrenta a la situación con confianza. Es en ese sentido que podemos entender cuando Dios le dice a Josué que tiene que enfrentar todos estos problemas. Un río caudaloso que está desbordado, que baja tempestuoso, unas murallas que llegan al cielo, unos gigantes imposibles de vencer humanamente,
un lugar donde se traga la tierra, se traga a los que se atreven a adentrarse en ese lugar, y Josué se tiene que enfrentar, y Dios le dice en ese sentido, le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No es un fantasma, es el Señor. No son ruidos, es la voz de Dios. En la Universidad de Yale hicieron un experimento. Dice que pusieron a unas personas a las que les decían que les iban a dar una descarga eléctrica, pero finalmente no se la daban. Y otros que sí se lo decían también, sí se la daban. Y ellos midieron el estado de ansiedad y de nerviosismo y de todo lo que tenían en el cuerpo, que era igual en los que recibieron la descarga que los que no recibieron la descarga. Porque el miedo hace que sufras igual cuando algo no lo vas a pasar. Elizabeth Phelps es una científica, leía yo, es una científica investigadora de la Universidad de Harvard, que ella constató que muchos de los miedos y ansiedades infundados que sufrimos tienen su origen en la sobreinformación. Tanto investigamos, tanto constatamos, tanto queremos saber, tanto queremos conocer, tanto nos veamos por internet, tanto leemos aquí, tanto escuchamos de allá, que al final nuestra cabeza se llena, ¿verdad? Y dice que esa sobreinformación nos causa ansiedad. Si nos se inculca temor a algo, el cerebro, dice esta investigadora, que responde como si realmente estuvieses pasando lo que no está pasando. Según esta investigadora, nuestro cerebro no sabe diferenciar la amenaza de los peligros reales y vive atemorizado. Es por eso que millones de personas son diagnosticadas con trastornos de la mente como la ansiedad y como la depresión. Porque nos preocupamos y nos ocupamos tanto y tanto y tanto y tanto de lo que sentimos o de lo que pensamos, que el temor se apodera de nuestras vidas y entra la ansiedad y entra la depresión. El diablo sabe cómo envenenar nuestra mente. Hasta el mundo lo sabe. Todos hemos oído de esas falsas noticias que corren por internet, los fake news. El miedo causa heridas profundas, que destruye vidas, que destruye matrimonios, que destruye amistades. El enemigo trabaja con el miedo cuando nos encerramos y no somos capaces de abrir nuestro corazón, hablar con personas de nuestra confianza. Hebreos 6, 9, 12 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que seáis imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredaron las promesas, el camino que tú has emprendido. Debes seguirlo adelante. Alcanzar cosas mayores y mejores es una lucha constante. En el transcurso de nuestra vida ocurren eventos que nos marcan. Y estos eventos que ahora estamos viviendo nos van a marcar para el resto de nuestra vida. A nosotros los creyentes, a la iglesia del Señor y también a la gente del mundo. Esto va a ser importante. Esto va a ser un momento trascendental que va a cambiar, va a transformar el mundo entero, la vida entera y a nosotros como creyentes. Debemos ser conscientes de que hemos comenzado con el Señor, con una nueva vida. Yo estoy seguro que después de esto, algo extraordinario va a ocurrir. Estamos inmersos en el proyecto universal de Dios. Nuestras vidas tienen un cometido. Somos una pieza importante para ese proyecto que Dios tiene para el mundo entero, el universo entero, la historia entera. Y tú y yo tenemos que seguir el camino. ¿Por qué dudaste? Le dijo el Señor a Pedro: Señor, tú nos conoces. Tú nos conoces, Señor. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, 38 y 39.
Y si retroceder no agradará a mi alma. Pero dice esto la palabra de Dios. Pero nosotros, tú, yo, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Piensas que eres el único que ha tenido momentos de bajón? Pedro lo tuvo, y no solo ese, muchos más, y muchas personas, muchas mujeres de Dios, muchos hombres de Dios han tenido bajones tremendos en su fe y han pasado circunstancias adversas y se sintieron que se hundían, pero se levantaron. Esos son los héroes de la fe. Dijo San Pablo, Filipenses 3:12, no que yo ya lo he alcanzado, no que yo ya soy perfecto, sino que yo prosigo ese camino, ¿verdad? Prosigo confiando, prosigo mirando al Señor, prosigo por ver si logro así aquello para lo cual yo fui asido, ese proyecto de gloria para mi vida que Dios tiene dentro de su plan universal. Pedro empezó a hundirse cuando empezó a contraponer sus pensamientos humanos de lo que es posible y lo que no es posible, y sus miedos por encima de lo que él ya sabía que Dios le había dicho. Ahí estaba el Señor, ahí estaba la palabra de Dios. Sin embargo, Pedro se hundió. No te sientas extraño de que a ti te pase lo que te está pasando. Pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Su mano está extendida para levantarte. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, de creer su palabra, empezó a hundirse. ¿Comprendes ahora? ¿Comprendes ahora por qué te sientes como te sientes? El miedo es el freno que el enemigo tiene para hundir nuestras vidas. El enemigo no nos va a poner fácil las cosas. Pondrá murallas que parece que llegan al cielo. Pondrá gigantes imposibles de vencer. Pondrá terrenos que se tragan a todo aquel que se atreve a adentrarse en ese terreno. Yo creo que del mismo modo que Dios permitió en aquel tiempo que era la tierra de la promesa, con todas esas cosas era la tierra de la promesa. También en este tiempo Dios está permitiendo cosas en nuestra vida para robustecer nuestra fe. Lo que nosotros vemos como imposible, que nos atemoriza para hacernos volver atrás y que vivamos en el desierto, es el gimnasio de Dios para robustecer tu fe. ¿Qué harás? Pedro clamó. ¿Y cómo clamamos? ¿Y cómo clamamos cuando nuestra mente, nuestros pensamientos se hunden? Cuando la sobreinformación nos agobia y nos quita la paz. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerda esto, valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que cree a Dios. Valiente es el que sigue andando a pesar de lo que está sintiendo, a pesar de los ataques que está recibiendo, a pesar de la negrura que se está cerniendo sobre su vida. Valiente es aquel que dice: Señor, toda la noche he estado pescando, Señor, no he pescado nada, pero en tu nombre volveré a echar la red. Valiente el que dice: Señor, he orado tantas veces que esto se solucione, que no ocurra esto, que desaparezca esto de mi vida, Señor. He orado tantas veces, 3 veces dijo Pablo, he orado, y Dios me ha dicho: bástate tu gracia, bástate mi gracia. Valiente es el que dice como Pablo: me gozaré en mis debilidades, porque me doy cuenta que cuando soy débil soy fuerte. Seguiré adelante, andaré el camino, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Valiente es el que frente al horno de fuego confiesa que Dios puede librarle, pero que si no le libra, va a seguir adelante. No se va a parar. Ante las falsas noticias que el diablo trae a tu mente y a tu corazón, las fake news,
El Señor te dice, no temas, soy yo. No temas, soy yo. Ten confianza, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.